Bueno, pues si os parece, empezamos. Le doy la palabra a Raúl de la Calle, el secretario del Colegio de Forestales. Y nada, Raúl, cuando quieras. Es el 25º café de este año, 2021, y el 32º desde que empezamos con este formato, que comenzamos en noviembre del año pasado, casi un año ya que nos embarcamos en este proyecto. Y bueno, antes de nada quería agradecer a las personas asistentes su presencia y especialmente al ponente de hoy, que tiene un amplísimo currículum y que, bueno, que lo vamos a resumir de la siguiente manera. Se trata de Efrén Díaz Díaz, que es abogado y doctor en Derecho, es responsable de las áreas de Tecnología y Derecho Espacial del bufete Mas y Calvet, forma parte del grupo de trabajo de la infraestructura de datos espaciales de España, del Centro for Spatial Law and Policy de Estados Unidos, del Comité Técnico de Normalización de AENOR 148, de Información Geográfica Digital, y de la Asociación Española de Derecho Aeronáutico y Espacial. Con este café bueno, que en su día, hablando con Efrén, nos propuso y vimos que era muy interesante para todos nuestros colegas, queremos ver la importancia que tienen los datos geoespaciales y las implicaciones que pueden tener en el ámbito jurídico. Y para ello lo vamos a ver como un caso práctico, un caso que nos trae Efrén, sobre un caso real, sobre graves inundaciones, con una exposición de hechos y de la importancia que tuvo las pruebas geoespaciales, desde los estudios geotécnicos del suelo hasta mapas de inundabilidad y fotos ortofotográficas. Tras los procedimientos administrativos de reclamación ante la administración local, los juicios, los posteriores procesos judiciales permiten esa aportación de pruebas geoespaciales y eso, en este caso concreto que nos van a explicar, pues resultó decisivo. Creo que lo mejor es que el propio Efrén nos lo explique, pero antes de nada os voy a dejar con María Eugenia, que nos va a explicar cómo podéis interactuar con nuestro ponente, y también os va a poner la encuesta para conocer un poco el perfil profesional de la gente que tenemos hoy. Así que, María Eugenia, todo tuyo. Pues nada, Raúl, como os decía, el funcionamiento del café es como lo hacemos habitualmente, pero bueno, para los nuevos asistentes, recordados que si queréis plantear alguna pregunta al ponente, lo tenéis que hacer en el botón de preguntas y respuestas. Si estáis en un ordenador, lo veréis en la parte de abajo, en la barra, y si no, pues en el menú de opciones desde un móvil o una tablet. También podréis participar de viva voz al final de la exposición también. Os activaremos el micro y os podréis intervenir directamente, pues eso, a voz alzada con el ponente. Recordaros que el chat simplemente sirve para poder hacer cualquier tipo de pregunta o cuestión técnica que nos tengáis que plantear. Y nada más, os voy a lanzar la encuesta para saber vuestro perfil profesional, perfil laboral, perdón, y poco más. Y ahora lo comentamos. Le damos unos segunditos para que nos cuenten un poco cómo están. Perfecto. Pues los voy a compartir para que los veáis. Y nada, pues la cosa está repartidilla. Tenemos un 38% de personas que son autónomas, un 25% que trabajan para empresa privada, y luego se reparte un poquillo entre la empresa pública y la administración, que está en un 13%, y también los desempleados. Así que, sin más, no pierdo más el tiempo, os dejo con Efrén, que la verdad es que planteó un café súper interesante. Así que, Efrén, cuando quieras. Muchas gracias, saludos a todos, y también muchas gracias a Raúl y a María Eugenia, por esta presentación. Encantado de estar aquí con vosotros, y me gustaría plantear, como estaba anunciado, pues algunas cuestiones sobre la geoinformación y las aplicaciones legales. En particular, me gustaría destacar cómo estas cuestiones son de enorme interés en el ámbito geográfico, no solo por la parte geográfica,
sino por las implicaciones que tienen en el ámbito jurídico. Quiero plantear un caso real que hemos gestionado en este bufete y que nos ha permitido conocer y necesitar pues, del apoyo de diversos técnicos. En aquel caso no desconocía que incluso podíamos haber contado con los forestales, ya que he sabido que tenéis también competencia en el ámbito de cauces fluviales. En este sentido, me gustaría compartir un caso, como podría ser cualquier otro, de unas inundaciones singulares por el número de personas afectadas, pero que nos ha ayudado a entender la importancia de contar con expertos, una vez más. Querría comenzar centrando que este caso se enmarcaba en un momento en el que solamente existía en Europa la directiva INSPIRE, que es la directiva de la infraestructura de datos espaciales de la Unión Europea. Con frecuencia se suele hablar de datos espaciales. A mí, cogiendo el criterio de los canadienses, me gusta más hablar de datos geoespaciales, porque como también estamos trabajando ahora en espacio ultraterrestre, pues ahí sí que se habla de información espacial que está fuera de la atmósfera. Entonces, usaré como sinónimo dato espacial y geoespacial, sabiendo que nos referimos básicamente a información y servicios basados en dimensiones geográficas como ortofotografías, imágenes satélite, modelos digitales del terreno, etc. En este sentido, una de las dimensiones que esta directiva plantea, como luego también la ley española que la transpone, es su utilización en diferentes procedimientos legales. Recuerdo cuando en el año 2007 se publicó la directiva y en el año 2008 al 2010 estuvimos trabajando en la transposición de esa directiva a España. Cuando me circularon el borrador, yo hice referencias a que faltaba la parte legal, es decir, como en aquel momento también Google Earth, que nace al mundo en el año 2005, da a luz también con la directiva INSPIRE en el 2007, pues era un momento en el que de alguna manera teníamos la sensación de que también queremos jugar con esa pelotita que es Google Earth, queremos jugar los abogados con la información que está disponible, que tiene un carácter oficial y que es muy valiosa para las funciones que también nosotros desempeñamos. En ese sentido, propuse en la ley española que se utilizara y que se hablara de la normativa específicamente referida a procesos administrativos, jurídicos, judiciales, etc. Esto es una introducción porque, claro, esta directiva nos encontraba en un momento en el que además estábamos trabajando justamente en este caso, donde bueno, quisimos poner sobre todo desde nuestra perspectiva de experiencia profesional como que es la de abogados especializados en materias administrativas, tecnológicas y geoespaciales, cómo todo esto podía ser útil y necesario para otros desarrollos que pudiéramos llegar a realizar. De tal manera que cuando nos planteé que en este caso solo contábamos con una norma que además no era siquiera norma española, que reconocía la geoinformación oficial como un estándar. En aquel momento la directiva europea se concretaba en unas normas técnicas de interoperabilidad, de usabilidad, de localización, pero que nos permitían poner de manifiesto estos 3 puntos. Insisto, iremos pasando luego a la parte técnica, pero era clave que entendamos que en aquel momento ni siquiera teníamos una norma de base suficientemente clara para aplicarla en un proceso judicial referido a unas inundaciones que nos encontraban casi sin normativa, o sea, lo cual era bastante difícil de gestionar. Sin embargo, esta norma nos parecía valiosa porque reconoce el valor adicional de la geoinformación, de los mapas, luego lo veremos con más detalle, pero también ponía en valor los beneficios directos aplicables en cada caso. Es decir, que la geoinformación que pagamos todos los ciudadanos europeos no solamente era, como estaba contemplado en la directiva, para la protección de zonas protegidas, para la competencia medioambiental.
Concretamente en España, a través del Instituto Geográfico Nacional y del Grupo de Trabajo de la Infraestructura de Datos Espaciales, propusimos la utilización multipropósito de la cartografía, es decir, la queríamos para todo, para inundaciones, para carreteras, para catastro y registro, para, también me pasó años después, la gestión de incendios. Bueno, entonces, por tanto, es una norma que tiene un enorme valor y que como herramienta legal es altamente significativa y nos permite llegar a la conclusión de que también en los asuntos legales podemos utilizar la geoinformación, tanto para procedimientos administrativos como para procesos judiciales. Es más, este caso comenzó primero con una reclamación frente a un ayuntamiento que luego derivó, os lo contaré más tarde, en una reclamación judicial. Por lo tanto, a la hora de abordar los hechos, pues me gustaría compartir con vosotros lo que nos encontramos pues, de la noche a la mañana. Y tengo que decir que esta inundación se produjo un día 12 de octubre de hace unos cuantos años. O sea, que casi estamos en estos días precisamente de aniversario de aquellos trágicos hechos que, como hoy nos muestran los drones y las imágenes satélite del volcán, en aquel momento no teníamos más que información congelada, digo congelada en el sentido de ortofotos, o sea, no teníamos una información en directo de lo que estaba ocurriendo. Bien, entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, pues lo primero fue el acontecimiento de un caso complejo de inundaciones. Estos son fotos reales en las cuales querría destacar pues dos situaciones. Como veis, una balsa como muy bonita, casi parece una piscina, que estaba junto a unas viviendas, ¿no? Esta situación se produjo, para también tener una cronología, en el mes de mayo. Llovió mucho y se produjo esta inundación. Se embalsó el agua, pero como estábamos viendo, en el mes de septiembre, que fue el segundo momento, el agua había descendido. Esto eran fotos de días antes a las primeras lluvias de esta época, de septiembre, del otoño, y el ayuntamiento decidió poner, como, no sé si veis mi ratón, pero bueno, se ve ahí como una especie de montón seco a modo de dique de contención, que luego veremos qué efecto produjo. Este caso, ya estáis viendo por estas pocas imágenes, al ser un caso real que estoy autorizado a contar, no he querido poner ninguna imagen adicional más que las mínimamente indispensables para que uno pueda hacerse cargo del impacto enorme que tuvo esta inundación. Quiero destacar que las casas, como estáis viendo en las imágenes, quedaron absolutamente arrasadas en la primera planta y en el bajo. Esto concretamente son imágenes del bajo, de algunos bajos y del garaje. No sé si se aprecian las paredes del garaje, que el agua quedó por encima de los números, se ve una línea marrón, porque el agua superó la altura de 1,70 m dentro del garaje. O sea, para que nos demos cuenta del volumen de destrozo que se llegó a producir. Además, quiero destacar que se trataba de una zona residencial. Quedaron afectadas más de 60 personas que fueron desalojadas y evacuadas durante la madrugada, porque además esto ocurrió en septiembre. Se produjeron lluvias durante el día, pero aquella noche del 12 de octubre se produjeron lluvias intensas durante la madrugada. Entonces, toda la inundación acaeció en una madrugada. Digo también por efectos de nocturnidad, de dificultad de evacuaciones, etc. Además, como se puede comprobar, estas inundaciones provocaron cuantiosos daños personales, materiales y morales. Dentro de los daños materiales también debiéramos diferenciar los daños físicos en forma de heridas, pero también los daños llamados estrictamente personales, como los que pueden ocurrir en situación de angustia, de pánico, de desmayos, etc. Los materiales son los daños referidos a todo el destrozo,
que se diferencia entre daños a contenido en el interior de las viviendas y daño a continente. Estos días que por desgracia estamos asistiendo a la erupción volcánica y a los destrozos que está causando, estamos viendo que hay un enorme impacto a continente, ¿no? Y luego los daños morales también fueron muy elevados por cómo se produjo la tragedia. Pongo solamente un ejemplo para ilustrar la gravedad de cómo estas situaciones inesperadas acaban generando un daño a veces muy difícil de identificar y de cuantificar. Concretamente, había una madre en estado de buena esperanza de 8 meses con problemas importantes en la continuidad de la gestación y asimismo llevaba 2 días un bebé en casa. Te imaginaros su padre al ir a rescatarlo en esta situación bajó a por el Masicosi cuando todavía el bajo no se había inundado, con tan mala fortuna que en el momento en el que entró o bajó al bajo, el bajo contiguo que se había ido llenando de agua rompió sobre él y él quedó dado por muerto durante horas dentro de un bajo a oscuras inundado luego nos contaba con 15 centímetros de aire hasta el techo. Él estuvo flotando en esa situación, imaginaros, ¿no? O sea, lo que ese padre con su hijo ya digamos dado por imposible evacuado, pues se encontró dentro del propio bajo de su casa, con el agua literalmente hasta el cuello, pudiendo respirar en 15 centímetros de altura, completamente a oscuras, envuelto de enseres y de muebles, hasta que el agua rompió por la puerta del garaje y descendió el nivel y pudo darse por vivo, respirar, pero le costó salir del propio bajo de su casa casi 3 horas, porque entre los golpes, el mareo y el desconcierto no encontraba la propia escalera de su casa, que estaba, como habéis visto en estas imágenes, pues atascada de inmuebles. Bueno, hasta aquí digamos un poco qué ocurrió. Me imagino que luego habrá dudas. Voy a continuar para explicar las principales circunstancias, porque esto es muy relevante a la hora, como estáis viendo, de inclinar la balanza en un sentido u otro, que es a lo que en parte nos dedicamos los abogados. Entonces, previamente a esta tragedia se produjo una alteración física de terrenos. Es una pena que por razones de confidencialidad no pueda mostraros, como si tuve ocasión de hacerlo durante las más de 4 horas que duró el juicio, toda la representación con ortofotografías, con modelos en 3D de cómo se produjo la tragedia para explicaroslo. Porque vosotros entiendo que como técnicos pues esto lo podréis comprender pues con la envergadura que tienen. Intentamos situar la tragedia, cómo ocurrió antes y saber por qué ocurrió. Y en esto fue crítico para nosotros contar con profesionales del mundo de la ingeniería, de la arquitectura, incluso médicos forenses, todos lógicamente colegiados, porque suponíamos que al actuar ante la administración pública y luego en sede judicial sería clave contar con ese reconocimiento judicial profesional. Entonces, en el análisis de lo que ocurrió antes para provocar esta situación, nos encontramos ante una alteración física de los terrenos tras una incorrecta urbanización. Básicamente, por resumirlo, se había construido literalmente en el cauce de un río. No pasa a veces nada por construir en el cauce de un río, siempre y cuando se hagan las obras pertinentes de encauzamiento, de saneamientos, etc. No significa que solo el hecho de construir una urbanización en la cuna de un afluente, ya por eso las casas sean ilegales, ni mucho menos. Pero lo que sí se tenía que haber ejecutado era un desarrollo urbanístico que no se hizo. Entonces también nos sirvió de enorme ayuda y fue crucial en este caso obtener imágenes
aérea, satélite, de cuál había sido la evolución desde el vuelo americano de 1956 hasta la actualidad de aquel momento de construcción de las viviendas. Porque básicamente cuando se construyen, podríamos decir como en la longitudinal del arroyo o del cauce, se construyó junto a uno de los entonces mayores vertederos de Europa, situados aquí en la Comunidad de Madrid, que provocó una acumulación que generó una especie de montaña, de ladera, que luego se cubrió con una cobertura vegetal que provocaba, que luego los ingenieros nos ayudaron a confirmar que provocaba un efecto adverso y favorable a las inundaciones. Por eso se provocó esa primera acumulación de agua junto a las viviendas tras las primeras lluvias. ¿Qué ocurrió? Que los propietarios, desde muy al comienzo, se dieron cuenta de que había riesgo para sus viviendas y rápidamente empezaron a denunciar al ayuntamiento la importancia de que sus viviendas estaban en situación de riesgo. Y hubo directamente, ya en las primeras lluvias de la primavera de mayo, una percepción clara de nos vamos a inundar. Y es claro que hay que tomar medidas. Se denunció y en aquel momento el ayuntamiento en un primer momento no tomó acciones, no hizo nada en el mes de mayo. Los vecinos denunciaron y se produjeron unas primeras lluvias sin medidas técnicas ni jurídicas. ¿Para qué? Pues, como resumo aquí, para prevenir o evitar los peligros de desbordamiento. Como habéis visto en las imágenes anteriores, lo único que se hizo luego en septiembre fue poner un colector con tubos de 30 centímetros de diámetro, solamente 2, que vertían a un saneamiento municipal. Claro, eso no tenía ni estudio técnico. ¿Por qué 30 centímetros y no 60? ¿Por qué 2 tubos y no 8? ¿Por qué en esa distancia? ¿Por qué en ese punto de drenaje? Imaginaros que si este era el muro perimetral, el río venía de norte a sur, las viviendas estaban construidas detrás de este muro, pues el muro hizo de dique de contención. Pero ¿qué ocurrió? Que cuando rebosó el muro y el agua entró por las ventanas de luces de los bajos, llenó 3 bajos hasta el techo. Entonces esto provocó un desastre importante, pero por eso cuando se tomaron estas medidas para prevenir o evitar los peligros de desbordamiento, consideramos, no por decirlo nosotros, sino previo estudio por los profesionales competentes, que no fueron suficientes. Por un lado, no se adoptó omisión y por otro lado, lo que se adoptó más tarde fue insuficiente. Entonces, tras las segundas lluvias, digo segundas de otoño, las de octubre, pues se provocó esta inundación que arrasó más de 10 viviendas, que provocó cuantiosos destrozos materiales y además muy importantes daños personales y morales a adultos y menores. De alguna manera, si estoy satisfecho de haber lidiado con este asunto, sobre todo es por haber contribuido a la reparación de los daños personales y morales. En este sentido, debo destacar que para que nos demos cuenta de la envergadura, también bueno, en sintonía o en empatía con las personas que hoy están sufriendo en la isla de La Palma, pues esta catástrofe humana y material, pues en el momento que os contaba antes de que una persona intenta ir por el Masicosi para evacuar a su hijo de 2 días de casa, su bebé, se encuentra atrapado, otro vecino, además, pues como vosotros, formado en ingeniería, en este caso de caminos, intentó abrir, o sea, en el estado de pánico, intentó abrir la puerta del garaje hacia adentro y se rompió la clavícula. Porque en ese momento hemos comprobado que las personas reaccionan como pueden, no como quieren. Entonces esa persona, por intentar salvar a su vecino, se destrozó la clavícula intentando abrir una puerta que él sabía, porque hace cálculos de estructuras, que era imposible abrir hacia adentro. Y si hubiera abierto hacia adentro con una masa de agua tan importante detrás, era imposible. Bueno, esta persona, en ese momento, porque también quiero poner el acento no solo en lo técnico, sino en lo personal, con todos los cristales, total, se clavó un cristal en el tobillo de 8 centímetros. Y en el fragor
de las actuaciones fue a la mañana siguiente, cuando del dolor fue al médico y le pudieron sacar semejante cristal. Digo porque, claro, cuando hablamos aquí de daños personales y morales, pues claro, sobre todo respecto de una situación previsible, no se sabe si evitable o no a priori, pero sí era previsible porque los propios vecinos lo estaban viendo venir, pues la administración local competente pues no adoptó las medidas correspondientes. Bueno, estas eran las circunstancias que nos ponen ante las acciones legales a emprender. Lo primero que me gustaría destacar es que estamos en una situación de tragedia, y lo segundo es que para nosotros la prioridad era cada persona y cada familia. Hemos trabajado tratando de dar respuesta a esa situación trágica, porque en el fondo lo grave de este asunto, además de lo personal, se concretaba en la existencia de numerosas personas gravemente afectadas en lo físico, en lo personal y en lo moral. Cuando hablamos los abogados de daños morales, nos referimos, y por desgracia la situación de la erupción volcánica puede ser también un ejemplo de actualidad, nos referimos a lo que se denomina jurídicamente como el pretium doloris, el precio del dolor. No estamos hablando de cuestiones de ideología o de me encuentro mal, me encuentro mejor, pero sí a todo ese conjunto de percepciones que tiene una persona cuando ante una tragedia que considera evitable, que considera previsible, ve que la administración competente no toma acción. Y este fue un punto relevante, que luego veréis cómo se concreta técnicamente, porque nos llevó directamente a centrar cuál era la adecuada atención de las necesidades personales. Y es que dentro de esa atención de las necesidades personales se encontraba cómo llevar a cabo el desarrollo de acciones legales de reclamación de daños. A priori tuvimos varias reuniones con ellos, afectados, fuimos a ver todavía con el olor a humedad en los destrozos. Somos abogados que nos gusta ponernos las botas e ir al campo, ir a donde ocurren las cosas, no solo estar detrás de una pantalla o de una mesa. Y entonces, bueno, lo que comprobamos allí fue que estas personas estaban desoladas y por tanto era muy complicado gestionar su primera ayuda. Es decir, desde la asistencia sanitaria estaban en estado de shock, no reaccionaban ante cosas tan sencillas como llamar a 3 días después, llamar al seguro, o sea, estaban completamente desorientadas, víctimas de un estado de shock muy complejo de gestionar. Por esta razón, nosotros tratamos de centrar cuáles eran los hechos particulares y preliminares de cada familia para ofrecerles una atención temprana de asistencia, también identificar con claridad los daños personales y materiales para evitar que se mezclaran los de unos con otros. Y rápidamente comenzamos a identificar y trabajar qué equipo de profesionales necesitábamos para la atención de las diferentes necesidades, tanto las preliminares o tempranas como las que luego ya veíamos que iba a desencadenar en una reclamación muy importante. En este sentido, porque quiero centrar mi presentación en la importancia de las personas, lo primero que tratamos de identificar fue un equipo de médicos, pero también de arquitectos e ingenieros. Además, ya que me dirijo a profesionales, lo primero que tuvimos claro como abogados es solo podemos contar con profesionales debidamente colegiados, porque si no, no nos autorizarán ninguna prueba posterior basada en opiniones. Aquí hay que basarlo en una fundamentación y una acreditación solvente de cómo hay que llevar a cabo las determinadas actuaciones. En este sentido, también tenemos que poner de relieve la importancia de contar con los ingenieros que identificaron cada una de las causas concurrentes en la evitación de la catástrofe, tratando de responder a 2 preguntas clave: ¿qué tenía que haber hecho el ayuntamiento y qué no hizo el ayuntamiento o las autoridades competentes? A partir de ahí, también la ayuda de
no solo de los ingenieros, sino también de los arquitectos, nos permitió llevar a cabo unos informes ya desde muy al comienzo para poder tener fotografías, pruebas, y levantar informes. Por ejemplo, una cosa que nos recomendaron fue: tenemos que poner unos testigos de control dado el peso del agua sobre la urbanización, que nos permitan identificar cuánto es el asentamiento de estructura, que supuso luego al final 5 centímetros de asentamiento solamente en 4 días, lo cual es un problema importante. Ese trabajo con los técnicos también nos ayudó como abogados muy desde el principio a entender el caso, entender los problemas, información a buscar, informes, por ejemplo, de meteorología, si lo sabía, y un tema que me resultó importante, que fue los estudios geotécnicos. Gracias a la recomendación de los ingenieros con los que empezamos a trabajar, nos orientaron a solicitar formalmente los estudios geotécnicos de la zona. Ahí aprendí, que es algo que desconocía en Madrid, que hay zonas de alta colapsabilidad porque son zonas yesíferas, de tal manera que se van generando como cavidades, grandes cavidades, a modo de cuevas subterráneas, que cuando se llenan de agua restan resistencia al terreno y que cuando se secan o drenan colapsan y por lo tanto se provoca el asentamiento de estructuras. Esto era muy relevante porque de primeras, cuando empezamos a ver aparecer las grietas en las viviendas, pues no sabíamos realmente a qué respondían, si eran defectos estructurales de construcción o lo que nos afectaba al caso, que era consecuencia directa de la acumulación de agua en el interior, en este caso de bajos y garajes, que provocó un importante asentamiento de la estructura. Bien, como veis, aquí las conclusiones técnicas eran más que necesarias y fueron más que relevantes. Y ya, insisto, esto antes de emprender acciones legales, porque si reclamábamos sin una base así de contundente, así de amplia, pues nos podíamos encontrar posteriormente con importantes dificultades probatorias. La experiencia profesional me lleva a afirmar que lo que no se prueba no existe. Y dicho de otro modo, los juicios o las reclamaciones las ganamos con pruebas y las pruebas nos las construyen los técnicos con los que colaboramos, los expertos que nos orientan, y los abogados al final nos convertimos en directores de un procedimiento jurídico que será viable y que es más viable en la medida en que esté bien acompañado de un apoyo técnico o incluso tecnológico. No os cuento nada en temas espaciales, a los que también me dedico, donde sin los expertos, los abogados no podemos hacer nada. A veces viceversa. Los técnicos, sin el asesoramiento jurídico pertinente, podemos o podrían no tener la legitimidad correspondiente. Pongo un ejemplo en pruebas obtenidas con drones, ¿no? Recientemente, para un caso no de inundaciones, sino de una medición para una zona forestal, como está dentro de un parque natural, no nos han dado autorización para volar con drones. Si nos fiáramos solo del piloto a distancia que nos dice yo voy allí con mi dron y mido, a lo mejor el día de la reclamación administrativa o del procedimiento judicial nos podemos encontrar que la parte contraria nos invalida la prueba por ilícita, por el hecho de volar con drones para hacer una medición de una zona forestal dentro de un parque natural donde está prohibido. O sea que fijaros la importancia de este trabajo colaborativo. Dicho esto, gran parte del procedimiento legal y luego judicial, legal administrativo, tuvo un fundamento geoespacial. Para mí, que he podido desarrollar mi tesis doctoral precisamente en el ámbito geoespacial y geográfico, donde sostengo el principio de interoperabilidad jurídica de la geoinformación, entiendo que necesitamos enseñar, mostrar lo que, por ejemplo, nos permite la cartografía oficial, imágenes, superposición de imágenes. Lo estamos viendo hoy con el volcán. Sería muy complicado entender el impacto de esta catástrofe si no tuviéramos imágenes satélite de Sentinel-2 o de Galileo, etc. Ese trabajo
es clave y por tanto el fundamento geoespacial es crítico, es como el cimiento donde podemos construir nuestra reclamación. Pero ¿para qué queremos esto? Pues sobre todo para un aspecto muy relevante, que por eso lo menciono el primero, que es el espacio. ¿Dónde ocurre el suceso? Porque no es lo mismo una inundación en zona urbana que en una zona rústica donde solamente afecta cultivo. Como estamos comprobando en la isla de La Palma, no es lo mismo una erupción en zona no residencial que en zona residencial. Y esta dimensión espacial también afecta al modo, es decir, a aclarar el cómo ocurrió el desastre y la tragedia. ¿Esto por qué? Porque como abogados, cuando nos llaman para pedirnos asistencia letrada, nos podemos encontrar con que, bueno, pues si llovió, pues no hay nada que hacer. Por ejemplo, en el volcán, pues hay una erupción, es un hecho de fuerza mayor porque es imprevisible y además es inevitable. Son dos aspectos, el subjetivo, prever, imprevisible, y el objetivo, evitar, inevitable. Cuando coinciden las dos circunstancias, lo inevitable, lo objetivo, y lo imprevisible, pues es un supuesto de fuerza mayor y no cabe nada que reclamar. Esto tiene excepciones, matices, como estamos comprobando también con las zonas de declaración de zona catastrófica, etc. Pero hay que tener muy en cuenta que el cómo ocurren las cosas es determinante para valorar si es viable formalizar una reclamación. Porque en cualquier reclamación nos podemos encontrar que no podemos estar como arando en el mar. Si no hay una base suficiente a la hora de identificar los daños y afirmar qué provocó el desastre, pues nos podemos encontrar con una respuesta vacía. Igualmente, si es fuerza mayor, lo opuesto a fuerza mayor es una actuación o una omisión que puede ser intencional o no intencional, dolosa o negligente. Por lo tanto, nosotros, antes de decir si esta reclamación era viable, lo primero que teníamos que tener claro es qué ha motivado esta tragedia. ¿El agua que entró o la lluvia que cayó? ¿Se pudo producir un agravamiento por las actuaciones que realizó el ayuntamiento sin previo análisis técnico, de una manera rápida, de una manera casi improvisada, o es que llovió? Por lo tanto, continuamente en el trabajo y en el estudio con nuestros equipos, ya digo, no solo por supuesto de médicos forenses, sino también pues, de ingenieros, de arquitectos, continuamente estuvimos trabajando sobre cuáles eran las causas del daño. Porque para poder reclamar teníamos que identificar y por tanto atribuir esa causa a una entidad, el ayuntamiento, o a personas concretas, pues desde su alcalde hasta los concejales correspondientes. Claro, vuelvo atrás, determinar los daños y qué provoca el desastre nos permite atribuir y fijar una responsabilidad legal y determinar además quién debe responder legalmente del desastre. Esta es una cuestión que a veces no es nada fácil porque la responsabilidad legal está establecida en España respecto de personas privadas o de administraciones públicas basada en tres elementos: que haya un daño, que haya, mejor dicho, que haya un hecho dañoso, porque a veces se confunde hecho dañoso con daño, pero que haya un hecho dañoso, un nexo causal y un daño efectivo, individualizado y evaluable. Si se producen estos tres elementos, estamos ante un supuesto de que no es que se cayó de repente, sino que realmente alguien puede tener que responder por ese daño. Os cuento de dónde viene esto, que viene desde finales del siglo XIX, cuando en Francia se produjo el accidente fue un caso muy famoso de la compañía de gas. De la compañía de gas atropella a una niña y fallece. Y entonces, a partir de ahí se planteó un primer caso que fue muy famoso y sentó jurisprudencia, porque fue el primer supuesto en el que se planteó la responsabilidad de la compañía
y no del conductor. Y de hecho respondió y pagó, fue tenida por responsable la compañía y no el conductor en un primer término. Y ese caso determinó que luego la compañía, la famosa compañía de gas francesa, podía reclamar al conductor. En esto era clave. Entonces, como estáis viendo, la prueba técnica de quién es el causante del daño es crítica, y esto nos lo resolvéis fundamentalmente los técnicos y los expertos. Sin vosotros estamos perdidos, porque es como arar en el mar, no tenemos una base clara donde construir una reclamación. Por eso este fundamento geoespacial, en este caso para mí fue clave. De hecho, la demanda era como un cómic, porque todo lo que afirmábamos como un hecho, tal día llovió o tal día ocurrió tal, pues teníamos o un informe o un documento o una fotografía o un croquis o un mapa o un modelo digital del terreno para ilustrar por dónde venía el agua, un modelo digital del terreno cuando no existía el vertedero, otro cuando existía el vertedero y provocó una pendiente. Yo, como abogado, cuando acabé la carrera, no conocía el concepto de percolación. Este concepto nos lo explicaron precisamente en este punto los ingenieros para enseñarnos que el agua que cae en una vertiente, esto probablemente vosotros lo conozcáis perfectamente, pero lo explico para que también comprendáis cómo vuestra asistencia técnica enriquece y fundamenta las reclamaciones que nosotros tenemos que presentar, y por eso ese trabajo en estrecha colaboración es crítico y determinante. Entonces, y reitero, yo no conocía el concepto de percolación hasta que me encontré con este caso, y la percolación nos dio respuesta, también así se lo explicamos a su señoría el día del juicio, fue lo que provocó no solo que el agua cae y se filtre, sino provocó una especie como de ola por la aceleración que provoca el efecto de percolación con el agua que está bajo tierra contra las casas, porque los vecinos nos decían, es que se ha provocado como una ola que ha venido. Bueno, nosotros decíamos, bueno, puede llover mucho, pero que se produzca un efecto ola. Bueno, pues bueno, los técnicos nos hicieron unas gráficas, nos cuantificaron con los datos de meteorología, cuyos informes solicitamos formalmente a la AEMET, que para eso está también, ¿no?, que nos emitió los informes de pluviometría de aquellos días. Pues pudimos tener claro por qué sí se produjo un efecto ola que nosotros a priori no imaginábamos, no entendíamos y no teníamos documentado. Esto nos permitió, por tanto, unir hechos dañosos con un daño efectivo a través de un nexo causal que luego lo concretaré, pero que adelanto que fue la acción insuficiente y la omisión temeraria por parte del ayuntamiento. Claro, hasta aquí podríamos decir, bueno, todos son hechos y aquí ahora empieza la parte de procesos, empieza la parte legal, claro, solo a modo de reflexión. Imaginaros que todo el trabajo que teníamos que tener hecho para poder empezar las primeras actuaciones legales. Este asunto, es verdad que no suele haber asuntos así de complejos todos los días, pero nos llevó más de un año de trabajo la recopilación y ordenación de la documentación técnica, buscar las pruebas, documentar, ilustrar, pedir a los técnicos los informes correspondientes, tener validaciones de cómo esos informes estaban basados en información oficial, etc. Entonces comenzamos pues los procesos administrativos y judiciales. En este caso aclaro que primero teníamos que arrancar a través de un procedimiento administrativo de reclamación ante el ayuntamiento, porque así está establecido en la ley. No siempre hay una fase administrativa previa, como podría ocurrir en los casos donde se produjera, imaginaros, una reclamación entre particulares, ¿no? Por lo tanto, en este caso, la gran importancia la tuvo la información geoespacial, claramente. O sea, a día de hoy puedo decir que sin esa base técnica y geoespacial, probablemente este proceso judicial estaba y estuviera perdido, casi seguro, porque como juristas tenemos que lograr, y como abogados en ejercicio, lo que tenemos que lograr es la convicción del juez
respecto de la realidad y veracidad de unos hechos. Y si se lo contamos con palabras y no con imágenes, si se lo contamos con frases largas a modo de rollo jurídico, pero no con informes hechos por técnicos, con croquis y planos claros, con información geoespacial de evolución de la zona, porque podíamos tener información geográfica de cómo era antes, cómo era hoy y qué evolución se produjo. Bueno, pues no se entiende esta frase que el sabio español dice de una imagen vale más que 1000 palabras, pues aquí se puso al rojo vivo, porque de las 150 páginas de cada demanda, la mayoría eran imágenes, acompañadas de 77 documentos cada demanda, que eran informes periciales de diferente tipo. Es todo el trabajo que teníamos que llevar a cabo. Por lo tanto, esta herramienta de análisis geoespacial nos permitió documentar todo el proceso. Ciertamente nos supuso más de 7 años de trabajo y 22.000 folios de información, pero terminó como prueba judicial relevante, admisible y admitida. Debo decir que el proceso comenzó allá por el año 2008, antes de la Ley 14/2010 de Infraestructura de Datos Espaciales de España, la LISIGE, y fue un proceso también jurídicamente interesante, es decir, como se había adelantado al principio, teníamos una norma europea que reconocía la posibilidad de utilizar geoinformación como prueba en juicio, y luego vino la LISIGE antes de que tuviéramos sentencia. Yo participé personalmente como ponente en esa ley para proponer el reconocimiento técnico y jurídico de la geoinformación, todavía me sale la frase casi de corrido, ante agentes técnicos y operadores jurídicos, cualquiera que fuera su naturaleza. Esta frase, que puede parecer teoría, la reformulo desde vuestro lado técnico. Es decir, si un juez dicta una sentencia, hay que cumplirla porque la dicta la Administración de Justicia. Yo me planteo que si la Administración Geográfica, en este caso la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, Centro Nacional de Información Geográfica, publican una cartografía oficial, pues habrá que cumplir esa cartografía. Dicho más claramente, habrá que tener en cuenta esa cartografía como prueba oficial, y por tanto el argumento de que la cartografía es que se puede manipular, pues hoy día es claro, gracias a la tecnología y a la madurez que ha ido adquiriendo la cuestión, pues que podemos documentar. Es verdad que hay que documentarlo con información o geoinformación oficial y no con, como me ha pasado en un juicio recientemente, que el ingeniero agrónomo nos planteaba una fotocopia de un mapa CAMSA para ilustrar la servidumbre de paso de su vecino. Entonces, claro, frente a la prueba que nosotros aportábamos, basada en el informe de un ingeniero topógrafo colegiado que estaba validada sobre la cartografía oficial, pues ya veis que no casa, y que por tanto, como ya nos ha ocurrido varias veces, los jueces incluso reconocen el valor probatorio y elogian la tarea de los peritos cuando intervienen con esa contundencia en sala. En este sentido, también tenemos que poner de manifiesto que con la Ley 14/2010 se ha dado un paso muy relevante, que en aquel momento quedó un poco difuminado porque ha sido una ley posterior, la Ley 13/2015, de modificación de la Ley del Catastro y del Registro de la Propiedad, la Ley Hipotecaria, para llevar a cabo la coordinación catastro-registro. Este es un tema complejo, donde tenemos mucha experiencia y que nos está permitiendo poner en valor la cartografía. Próximamente tendré un proceso judicial basado, como este de las inundaciones, en imágenes obtenidas con drones. En aquel caso sí lo pudimos hacer para medir un olivar en una zona de España y determinar delimitaciones a efectos de coordinación catastro-registro, y ahora una reclamación reivindicatoria de la propiedad. Bueno, pues por tanto el valor de la geoinformación es relevante cuando está fundamentado en una normativa que ya tenemos en España.
mi desafío inicial era partir de una norma europea sin transposición, aunque luego la fuimos trabajando y finalmente concluyó en esta ley 14/2010. No obstante, a pesar de que esté dictada la norma, la prueba en sede judicial debe ser relevante para que pueda ser admisible y a su vez admitida. Es decir, son tres cosas. O sea, la prueba puede ser relevante. Yo puedo pensar que esa cartografía, que ese mapa, que ese informe pericial es relevante y por eso lo aporto documentadamente. Como tal, es una prueba admisible porque es una prueba conforme a derecho. Vuelvo a lo que había adelantado antes. Es decir, las pruebas tienen que ser conforme a derecho. Una pregunta que nos suelen hacer pilotos de drones es: ¿puedo sobrevolar una zona para hacer una medición? Así sin más, la respuesta sería sí, puedes volar lo que quieras, porque en principio el espacio aéreo es de libre uso. Pero hay matices. Como dice el sabio español, la sabiduría está en el matiz. Por lo tanto, el espacio aéreo, como es sabido, hay zonas de exclusión, zonas de limitación y por lo tanto ahí ya no se puede volar, sean parques naturales, sean aeropuertos, sean zonas controladas, etc. Pero también, si imaginemos, esa prueba es para medir, como podría ser, y nos ocurrió en un caso, la evaluación de zona quemada después de un incendio o la zona inundada después de una inundación, pues a lo mejor hay que ver si podemos utilizar drones. Si es parque natural, a lo mejor, como ya nos está pasando, nos están denegando las autorizaciones. Si es una zona protegida con otros niveles de limitación o de protección, pues tampoco podríamos. Por lo tanto, no es directo que puedo volar, fotografío, hago informe, presento prueba en juicio, porque nos tumbarían la prueba precisamente por ser relevante, pero no admisible, porque está obtenida en contra de la norma. Y una prueba que sea relevante y que sea admisible puede no ser admitida. Pongo un ejemplo que aquí nos ocurrió. Una de las pruebas que pedimos encarecidamente, tanto en primera instancia como en segunda, fue que el juez fuera a realizar una inspección ocular del sitio. No solo nos creíamos, y bueno, yo me lo sigo creyendo, ¿no?, que la prueba relevante es una imagen. Y es verdad que una imagen vale más que 1000 palabras, pero imaginemos cuánto vale la inspección ocular del juez encargado del asunto sobre el terreno. Pues si una imagen vale 1000, pues esto vale muchísimo más, porque el juez va a entender, como entendimos nosotros cuando llegamos al garaje inundado, que aquello era no solo una tragedia, sino cómo estaba, cuál era la morfología de la zona, qué implicaciones tenía la pendiente próxima, qué implicación supuso el cubrimiento de ese vertedero con una, vamos a decir vulgarmente, con una lona asfáltica que impedía la filtración de agua, qué efecto tuvo que sobre esa lona se pusiera una cubierta vegetal que luego provocó un importante efecto de percolación. O sea, como veis, estoy hablando no de normas, estamos hablando de cuestiones técnicas que hemos aprendido gracias a la asistencia técnica. Por lo tanto, en este caso, cuando presentamos las pruebas, eran principalmente pruebas documentales, pero también pruebas de inspección ocular. Ya digo, era un conjunto muy extenso de pruebas. Una de las fundamentales fue la prueba geoespacial, que para mí, como responsable de este asunto, era la prueba clave para que al juez le entrara por los ojos el qué había ocurrido, lo que hemos visto antes, en qué espacio, o sea, el dónde, cómo, cuándo y quiénes, ¿no? O sea, esos bloques conceptuales son muy importantes de cara a la preparación y formulación de pruebas. En este sentido, destaco que una de las pruebas principales que fue admitida en primera instancia fueron las pruebas geoespaciales, ¿no? En este punto también, por vuestro trabajo concreto, me gustaría compartiros que todo este armazón de pruebas no se conceptualiza ni se organiza de la noche a la mañana, pero sí que quiero reconocer el grandísimo trabajo que hicieron nuestros abogados, los equipos técnicos, porque nos ayudaron sobremanera a articular pruebas y todo el mundo aportó. Y a veces cosas como por dónde había entrado el agua, cómo no se pudo hacer la evacuación de agua con las bombas que llevaron los bomberos, el análisis de metros cúbicos de agua que no se pudo sacar,
que afectaba a que si no podían los bomberos sacar por los drenajes municipales, tenía todavía menos sentido que el ayuntamiento como solución mágica hubiera propuesto 2 tubos de 30 centímetros de diámetro de no más de 5 metros de longitud que volcaban el agua o la vertían a un colector, sabiendo que lo primero que iba a entrar por esos tubos no era agua sino barro y que por tanto esos tubos se iban a atascar, que por tanto el colector municipal iba a quedar invalidado para el drenaje de toda una zona con miles de metros cúbicos de agua acumulada. No solo, ya digo, no solo era agua filtrada, era agua-barro, o sea, sobre todo barro. Por lo tanto, esto ponía también de manifiesto las torpezas que se cometieron por parte de los técnicos municipales y de la administración local en unas actuaciones un tanto improvisadas. Por lo tanto, reitero, a la hora de preparar las pruebas es clave la aportación del conocimiento por parte de los técnicos. Y la preparación y definición, estructuración, desarrollo de estas pruebas es clave. Por eso quiero destacar aquí sobre todo el papel de los expertos, tanto de los forenses clínicos, de las personas heridas. Por fortuna no hubo ningún fallecimiento, pero aunque diga que por fortuna no hubo ningún fallecimiento, este ha sido uno de los casos documentados más numerosos de estrés postraumático crónicos acaecidos en España en los tiempos recientes. Porque normalmente ¿por qué no suele haber casos numerosos de estrés postraumático? Pues porque ocurren en situaciones de tragedia donde no hay supervivientes. Accidentes de avión, barcos, tragedias, catástrofes, ciclones, que es lo que está documentado por la literatura americana. Concretamente, tuvimos en cuenta y se desarrollaron en ese punto los test que se utilizaron con los supervivientes de las Torres Gemelas, que es una metodología desarrollada en Norteamérica por médicos forenses para determinar el grado de afectación. Esta es una cuestión que sale más de vuestro ámbito de interés, pero que es importante tener en cuenta y que incluso a las reuniones, lo digo por si tenéis algún día que gestionar una cosa así, yo pedí que a las reuniones vinieran todos los expertos a la vez. O sea, que los ingenieros escucharan a los forenses, que los forenses entendieran a los técnicos para cuando los afectados les contaran cómo habían ocurrido las cosas, que nos aportaran valor. Entonces se hizo un trabajo colaborativo a golpe de tabla Excel, digamos, donde volcábamos, en aquel momento no había la facilidad que hay hoy de compartición tecnológica en nube, y bueno, pero lo armamos a través de unas tablas, de unos listados de causas de afectación, y entonces fue muy enriquecedor para todos. Eran reuniones pues, de 7 u 8 expertos donde uníamos el conocimiento de la parte más técnica con la parte más forense y con la parte más legal. Esto fue clave para luego desarrollar estos 3 tipos de dictámenes urbanísticos y de ingeniería. Los refiero a este caso, pero pueden dar pistas para entender el enorme valor que los expertos como los que ahora podéis escucharme, pues podéis aportar en este tipo de trabajo que es fundamental para poder desarrollar un análisis más pormenorizado. Entonces, en primer lugar, los dictámenes de depreciación del valor de mercado de las viviendas. Esto respondía a que el daño no solo era el continente, viviendas inundadas, destruidas, no solo era el contenido, pongo como ejemplo, que fue el que utilizó en juicio uno de los peritos, ¿no? Es decir, a la hora de dejar claro, por eso también el modo de hablar en sala es clave, ¿no? Porque podía haber contado una tesis doctoral, pero lo explicó de esta manera y creo que generó más convicción en el juez, que fue decir, señoría, la gravedad de los daños se la empieza a concretar por la anécdota y luego le doy el listado. Y había una mesa de billar de la que solo se encontró la bola negra. Esto que fue así, de hecho se tuvo la bola negra,
nos pareció muy fuerte llevarla al juicio para no hacer caricatura, pero si por mí hubiera sido, la hubiera llevado, pero dependía también de los técnicos, ¿no? Para poner la bola negra. Eso revela más información que un tocho de no sé cuántas páginas contando no sé cuántas historias técnicas, ¿no? Porque el juez entendió la envergadura de la corriente de agua cuando destroza una mesa de billar y no aparecen ni las bolas. Esto también supuso, por tanto, analizar la depreciación del valor de las viviendas, no solo como ese continente y ese contenido, sino como lo más crítico, y podemos pensar cada uno en nuestras propias casas, es cómo puedo vender una casa que ha sido público, que se ha inundado. ¿Cuánto vale eso? No sé si a priori habéis pensado en este concepto, pero eso tiene un valor. Es decir, la depreciación de la vivienda como daño que se llama lucro cesante, ¿vale? No como daño emergente, casa que pierdo, sino la expectativa de ganancia que pierdo. Estos son conceptos que son muy importantes recogerlos aquí. Por ejemplo, entiendo que es claramente aplicable ya que estamos en un entorno forestal, a un pinar quemado. ¿Cuánto vale un pinar quemado? Pues es un valor relevante y precisamente estos días, como conoce Raúl, pues estamos trabajando en una cuestión similar, ¿no? Con ayuda precisamente de un experto en esta materia de vuestro ámbito. Luego, los dictámenes de antecedentes urbanísticos. Estos antecedentes respondían a por qué construir sobre el cauce de un río a priori es legal, porque se aprobó una sectorización urbanística, se concedieron licencias de obra, se concedieron licencias de primera ocupación. Perfecto. Pero ¿qué ocurre? Que si el ayuntamiento competente de urbanizar lo colindante al sector urbanístico no construye siquiera las canalizaciones obligatorias, pues claro que nos vamos a inundar, porque en el fondo estamos en una vertiente de aguas, estamos además en la cuna de la vertiente, justo en la longitudinal del cauce, que además fue así. De hecho, una de las pruebas que nos costó un poco generar, pero que al final lo conseguimos, fue hacer una superposición de los mapas hidrográficos con una ortofoto, dejando solo en azul la línea del cauce del río. Y da la casualidad, fue un efecto gráfico, pero era así, que la cumbrera de los tejaditos coincidía casi con esa línea azul. O sea, fue una coincidencia urbanística, pero bueno, que la aprovechamos para entender que la longitudinal de la urbanización estaba en el cauce del río. Por tanto, saber cómo eran los antecedentes urbanísticos, en esto nos ayudaron mucho el equipo de arquitectos que fichamos, pues nos ayudó a documentar que a priori es legal, pero claro, me tienes tú, estimado ayuntamiento, que construir los colectores, los saneamientos obligatorios. Si no, la causa no es que lloviera y que lloviera más que otras veces, sino que usted no ha hecho lo que tenía que hacer previamente. También esto dio lugar a lo que os he adelantado de los efectos de percolación sobre el análisis del drenaje superficial de esa enorme vertiente artificial sobre la cuenca del río en que se encontraba la urbanización. Porque claro, no solo es que por circunstancias se va expandiendo la ciudad y el tejido urbano y terminamos construyendo sobre un río o un cauce, con una vertiente que da hacia nuestra urbanización, sino que además se construye al lado otra vertiente artificial que cerraba, ¿no? Imaginaros una gran U hacia abajo, ¿no? Pues se cierran los linderos oeste, norte y este, y hacia el sur vierte toda el agua. Claro, si las vertientes este y oeste vierten, bueno, eso vierte una cantidad de metros cúbicos concreta, pero si encima cerramos por el norte y generamos una tercera vertiente, claro, los mapas de inundabilidad de aquella zona ya quedaron rotos, porque primero no se actualizaron y segundo, aunque se hubieran tenido en cuenta en las máximas crecidas a 100 y 500 años, había una modificación de la orografía que condicionaba aquellos mapas. ¿Qué ocurre? Que también aquí contamos con la ayuda de los ingenieros que defendieron muy bien en el juicio cómo
los mapas a 100 y 500 años ya no autorizaban la construcción sobre ese cauce sin obras mayores de urbanización, concretamente de saneamientos. Luego, si se añade por el propio ayuntamiento una tercera vertiente por un vertedero que se cubre, pues se tenían que haber hecho no solo los nuevos estudios geotécnicos, sino haber actualizado los mapas de inundabilidad, ¿vale? Que sobre esto, por suerte, la tecnología ha evolucionado mucho. Hoy hay incluso modelos digitales en 3D para hacer toda esta representación y es sumamente útil poder documentar. Entonces, bueno, estas fueron las pruebas que se pudieron aportar. Vuelvo a destacar las pruebas geoespaciales, que para mí en particular y por todo el trabajo que veníamos haciendo también en el ámbito de la información geográfica en España, pues tenían una importante utilidad. Aunque como abogado me criticaran el borrador de demanda diciéndome que esto parece un cómic porque tiene más imágenes que algunos tebeos, pues bueno, era una manera de documentar y mostrar. O sea, creo que una demanda no tiene por qué ser solo texto. Entonces, yo, bueno, con mi equipo decidimos que le íbamos a hacer modo cómic, pues cada hecho una imagen, cada hecho un documento, cada hecho un elemento probado por un técnico. Entonces, por esa razón, presentamos todo un conjunto de imágenes que la metimos como dentro de un mismo recipiente que era la demanda, para hacerla valer. Bueno, primero la reclamación ante el ayuntamiento y luego la posterior demanda judicial. Por ayudaros a visualizarlo, pues la gran prueba geoespacial que empleamos fueron las ortofotografías. No solo ortofotografías sin más, sino combinadas al menos con estos mapas que yo, en fin, también reitero, yo cuando acabé la carrera no sabía que estos mapas existían, pero uno se pone a estudiarlo y con la ayuda de los técnicos descubre cosas realmente interesantes. Por ejemplo, planos de inundabilidad. Forman parte incluso de los planeamientos urbanísticos de todo pueblo que se digna a tener un plan de ordenación urbana. Por lo tanto, esto ya marca una serie de delimitaciones importantes a tener en cuenta. Por otro lado, existen, no siempre, porque estos no son preceptivos, mapas de peligrosidad. Por ejemplo, este es un punto que con la crisis volcánica se ha planteado. ¿No había mapas de peligrosidad? Pues como respondió un experto, es que miren ustedes, todas las Islas Canarias están, o sea, todo lo construido en las Islas Canarias está construido sobre la peligrosidad de volcanes. Por lo tanto, no es posible. Pero ¿qué ocurre? Que estos mapas de peligrosidad sí que se combinan en el ámbito hidráulico con los mapas de riesgo de inundación, que estos también en determinadas poblaciones sí son obligatorios. Es más, tan obligatorios son que se tienen que aportar a la comunidad autónoma correspondiente y forman parte del juego de mapas que conforma el denominado Plan General de Ordenación Urbana. Hay distintos niveles, hay técnicos que los hacen de una manera y otros de otra, pero bueno, está asentado el criterio de que por lo menos tienen que darse a 30, 100 y 500 años y hacer una evaluación mínima y justificada de cómo se tienen que desarrollar. Claro, estas ortofotografías enriquecidas con estos mapas pues nos daban un contenido muy valioso que, unido a la documentación topográfica del sector urbanístico con las características que al menos verbalmente os he tratado de ilustrar, ya conforman un importante conjunto de imágenes y documentos para saber dónde ocurrían las cosas. A esto también añadimos, como he anticipado, los estudios geotécnicos de la zona, por dos circunstancias que son concretas, pero que hay que saber en qué terreno ponemos las botas, porque claro, no es lo mismo trabajar en una zona, imaginemos, marítima, donde tenemos una avenida de aguas pues de una corriente de mar o de una corriente de río, a una zona como es esta concreta zona de Madrid, que omito el nombre por razones de confidencialidad, donde, como pasa en gran parte de Madrid, hay un análisis o una morfología que llaman yesífera del suelo, con el efecto que os he explicado inicialmente de la alta colapsabilidad que se produce
en la zona subterránea precisamente agravada cuando se producen inundaciones. Porque entonces en ese momento, como quedó documentado, se produce la mayor debilidad del terreno. Reitero, por mi competencia profesional, desconocía que en esas zonas hay que hacer las cimentaciones con la técnica de pilotaje y no de cimentación convencional. Esto da lugar a que cuando se hacen los estudios geotécnicos para presentar la licencia de obras, que fue un documento que requerimos al ayuntamiento y que nunca nos entregó, ya se ve que por motivos que evidenciaban las graves omisiones en las que se incurrieron, pues no tenemos constancia de que se hubiera autorizado la técnica de pilotaje por la zona yesífera. Es decir, que cuando luego se provocó ese asentamiento que provocó esas fracturas en la estructura de los edificios, descubrimos a posteriori, pero esto nos decían los técnicos que lo tenía que haber identificado el técnico competente municipal antes de dar la licencia, se tenía que haber prescrito en la licencia la construcción con pilotaje. Aunque luego la constructora lo hizo con pilotes y no con cimentación convencional horizontal, no era un requisito, era, bueno, una recomendación. Claro, esta recomendación luego puso de manifiesto que el grave asentamiento que se produjo se debía a cómo era el terreno en el subsuelo. Finalmente, otra documentación muy relevante que pudimos obtener fue la propia documentación administrativa, tanto antes, durante y después de las inundaciones. ¿Cuál es la ventaja de trabajar con una administración pública? Que en teoría y en principio todo queda escrito. Esto facilita obtener pruebas, facilita obtener documentos, facilita pedir informes de qué se hizo para dar la licencia. Por ejemplo, una prueba que pedimos era una prueba indirecta, ¿no? Es decir, acredíteme los informes técnicos que usted utilizó después de la segunda inundación de septiembre para tomar una serie de medidas. Y si no aporta al juicio los informes técnicos que justificaban los tubitos de 30 centímetros sin más canalización, sin más prevención al barro y sin más aspectos técnicos, significa que usted no hizo informe, usted ayuntamiento no hizo informe técnico. Por lo tanto, como sacar el dedo por la ventana, usted decidió unas medidas sin una justificación mínima técnica, lo cual comprometía bastante. Y luego, no solo antes, durante, sino también el después. Es decir, ¿qué otras medidas tomó? Bueno, pues hubo una medida que fue muy relevante, que fue ordenar la construcción de un dique de contención en el frente de la avenida de aguas de ese vertedero. Luego, como decimos los juristas, excusa no pedida, acusación manifiesta. En latín, ¿no? Excusatio non petita, accusatio manifiesta, ¿no? Bueno, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Es decir, dime qué medidas posteriores has tomado y a lo mejor son la prueba evidente de lo que no habías hecho o terminado de hacer. Esto también era muy relevante porque lo pudimos obtener, apoyado también en los informes gráficos de servicios de policía, bomberos y emergencias. Aquí también descubrimos que los servicios de emergencia documentan las actuaciones de una manera muy detallada, pero, por ejemplo, no basados en cartografía oficial, lo cual nos complicó bastante las cosas, porque tiraron de pantallazos de servicios de mapas que cualquiera puede encontrar en internet y no oficiales, y por lo tanto el cruce de las localizaciones donde habían tomado medidas, por ejemplo, hacer un colector, hacer una zanja, cuando lo intentamos representar técnica y precisamente sobre cartografía oficial, no coincidía. Dicho de una manera que se entienda, el Quijote escrito con pluma de ave y escrito con Word dice lo mismo, pero si lo ponemos al contraluz, nada casa. Entonces, ¿qué es verdad? ¿Es verdad la zanja representada en el mapa que no es cartografía oficial? ¿Es verdad el que está en la cartografía oficial? ¿De cuál nos fiamos? Esto nos plantea un problema importante. Abogamos
por el uso de la cartografía oficial para dejar claro que donde nos tenía que casar era en la cartografía oficial porque era sobre la que podíamos hacer mediciones válidas y saber si la zanja estaba a una altura y a una distancia suficiente o no, porque una raya de rotulador en un mapa no es una zanja que nos permita hacer un cálculo volumétrico o un cálculo de drenajes, etc. No a nosotros como abogados, sino a nuestro equipo técnico, evidentemente. Por lo tanto, estos informes gráficos de estos servicios también fueron muy relevantes y los pusimos en juego. Bien, hasta aquí, por tanto, hemos ido viviendo el caso. Es una pena que por las cuestiones tecnológicas no podamos hacer preguntas, que igual ya tenéis alguna, pero concluyo hasta el final y luego las formulamos. Entonces, este trabajo, como veis hasta aquí, pues ya nos había costado varios años y de mucho esfuerzo técnico, administrativo, legal y jurídico. Pero finalmente llegamos al momento del visto para sentencia. Estos momentos pues ya es el juez el que decide. Pero con todo lo que hemos venido explicando hasta ahora, ¿sobre qué base va a decir un juez? Sobre la base que le pongamos. Lo que hemos dicho al comienzo, no podemos arar en el mar, o al menos no podemos arar en el mar con intención de dejar marcado un surco permanente. Por lo tanto, la base técnica es lo que va a permitir a su señoría articular una argumentación para dar o quitar la razón, en este caso, a nuestros vecinos y familias afectadas. De tal manera que este análisis judicial se plantea sobre un principio que, como técnicos, y más si estáis colegiados, pues debo poner en altísimo valor, que es que la prueba se valora según el principio de valoración conjunta de las pruebas admitidas. Por ejemplo, si yo presento un vuelo de dron ilegal, no es una prueba admitida. Y por lo tanto, solo se puede pronunciar el juez o el tribunal basado en las pruebas que han sido admitidas. Por ejemplo, se nos había admitido la inspección ocular, pero tuvimos que advertir al juez, incluso hasta 3 veces por escrito, advertimos que no se ha practicado esa prueba, que usted no ha ido a visitar el sitio y está admitido y usted nos admitió en un auto judicial que esa prueba estaba admitida. Por lo tanto, si no me admite una prueba clave, es como, si me permitís la comparación en el ámbito penal, como si tengo la fotografía del delincuente y no se aporta al expediente. Oiga, déjeme aportar la fotografía, o más aún, venga usted a ver el delito, venga usted a ver la zona inundada, no ya la inundación en sí mismo, que ya había pasado tiempo, pero venga a ver cómo es la orografía del terreno. Para nosotros esto era fundamental que entrara al cerebro del juez por sus propios ojos, no por papeles que estaba viendo. Porque también en esta apreciación conjunta de la prueba es muy importante que la representación de la realidad, cuando la hacemos con mapas, croquis, diseños 3D o fotos aéreas, satélite, de dron, cualquier medio que empleemos, que esa representación de la realidad no suplante a la realidad. En caso de duda, vayamos a verla. Con lo cual esta prueba estaba admitida. Pero ¿qué ocurre? Que en las circunstancias del caso hay que tener en cuenta ese conjunto, ¿vale? Por eso he querido dibujarlo, como hacíamos antes, como subconjuntos, ¿no? Entonces, esa valoración de las circunstancias específicas del caso concreto son las que permitían al juez dictar una sentencia. Bueno, os traigo aquí cuál fue la sentencia de segunda instancia, que ahora os quiero contar también cómo era el proceso, pero ya que no es una cuestión técnica, sino más procesal, lo omito. Entonces, ¿qué dijo el tribunal final en segunda instancia? Dijo básicamente que, bueno, lo que aquí está escrito, ¿no? O sea, que se había producido por parte del ayuntamiento una acción insuficiente y una omisión temeraria. Omisión temeraria. Son palabras fuertes. Yo, lógicamente, cuando uno tiene que escribir esto y más dirigido a un tribunal, uno se lo piensa no mucho, muchísimo. Y desde luego no es ni de lejos una afirmación gratuita. Pero con tantísimos años de trabajo, en este caso concreto,
y con tantísimo esfuerzo para aclarar lo que había ocurrido, lo que a todos en esas reuniones que teníamos, o sea, a lo que todos teníamos claro es que no solo se había producido, como decimos aquí, una acción insuficiente. O sea, no solo es que las medidas que se tomaron en evitación del daño fueran insuficientes. Eso ya de suyo era, valga la redundancia, suficiente por grave. Pero en este caso, lo más relevante no es que lloviera mucho o poco, no es que si era fuerza mayor la lluvia, no es si los informes de meteorología acreditaban las denominadas lluvias extraordinarias, pero no catastróficas, que era un argumento a favor, digamos, casi nuestro, pero que se podía dar la vuelta y decir, bueno, llover, llovió. No, aquí lo grave, como dije en la sala del tribunal, fue que aquí teníamos un problema de lluvia horizontal. De lluvia horizontal. Es decir, que aquí el problema fue el efecto de aceleración del agua bajando en la pendiente en una zona donde se había omitido, califico de temerario por el riesgo al que se había expuesto a esa población, de no haber hecho unos colectores. Porque claro, si hubiera podido explicar gráficamente, esta urbanización estaba en la parte alta del municipio. Es como, recordaréis la catástrofe de Biescas, aunque tuvo un origen distinto porque fue una catástrofe provocada por la acumulación de troncos en una vertiente que formaron una especie de presa natural, y en la rotura de los troncos la caída del agua salió de cauce y arrasó el camping de Biescas. Fue un caso que estudiamos muy a fondo para poder tener unas comparativas claras, porque fue una sentencia que reconoció fuerza mayor y no una causalidad. Bueno, pues en nuestro caso, con el famosísimo de Biescas de telón de fondo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictaminó esto. O sea, tales circunstancias evidencian, o sea, las circunstancias que contamos, ¿no? O sea, que gracias a los técnicos pudimos contar. O sea, las circunstancias evidencian que el ayuntamiento demandado hizo dejación de sus competencias en materia de control y fiscalización de las obras de urbanización, aquí es la parte de omisión temeraria, así como de los deberes de vigilancia y salvamento que también le incumbían en materia de prevención y evitación del grave riesgo de inundación que amenazaba a las viviendas. Por lo tanto, el ayuntamiento en cuestión fue, ahora lo explicaré mejor, condenado por este motivo. ¿Vale? Esto fue como la síntesis. Pero ¿qué pasó realmente en las dos sentencias judiciales? Bueno, la primera sentencia fue contra todo pronóstico de desestimación. Fue un duro golpe en muchos sentidos porque fue partido perdido, ¿no? O sea, llovió, fuerza mayor. O sea, aquello contra lo que habíamos peleado tratando de rebatirlo fue el motivo que se nos vino encima, ¿no? Es que llovió. Frente a, os pongo en contexto, frente a 13 demandas cautelares, frente a otras 13 para resolución expresa, esto eran temas técnicos, y otras 13 ad cautelam de que por la resolución posterior del ayuntamiento se inadmitieran las previas, otras 13. Total, nos encontramos con casi 40 procedimientos administrativos, con 40 procesos judiciales abiertos, que logramos que todos fueran acumulados en un solo proceso ante un solo tribunal para que dictara una sola sentencia. Entonces, ¿y qué dijo el tribunal frente a cada demanda? Eran, digo, para que de alguna manera, por el número de páginas, aunque no es lo importante el número de páginas, sino el volumen de pruebas, pues frente a una demanda de 150 folios, el juzgado resolvió con una sentencia que no llegaba a los 20 y que básicamente con enumerar cómo había sido el proceso judicial ya apenas entró a argumentos diciendo que había llovido mucho y que por lo tanto no había razón para condenar al ayuntamiento dado que había llovido mucho y que ese fue el problema, fuerza mayor. El famoso, pues hasta pronto, os aguantáis. Sin embargo, por suerte, la sentencia de segunda instancia en apelación
fue estimatoria y lo fue directamente con fundamento en pruebas geoespaciales y también dedicó un fundamento jurídico a, como aquí está escrito, a plantear una revisión ex novo de hechos y pruebas. Lo contextualizo. En una sentencia, en un juicio en primera instancia, nos lo jugamos a los hechos. Por eso, como os he adelantado, esos hechos documentados por técnicos acreditados son la base de la defensa. Luego hay una parte también jurídica que hay que hacer bien, pero que en principio lo difícil es hacerla mal. Entonces, aunque en un caso complejo como este podía haber errores. En cualquier caso, los hechos estaban claros y los hechos nos llevaban a que una vez que se dicta sentencia en primera instancia, en segunda instancia no se discute de hechos, solo se discute de derecho. O sea, de cuestiones técnicas, procesales, no admisión de prueba. Por así decir, lo único que podíamos decir es que la famosa prueba de inspección ocular admitida en primera instancia pero nunca practicada impedía nuestro legítimo derecho de defensa. Era como jugar un partido sin portero, ¿no? Porque claro, oiga, yo tengo una prueba admitida que no se ha practicado. Por lo tanto, ese era a priori el único argumento que planteamos. Luego planteamos muchos más sobre la prueba. Pero claro, la sentencia directamente entró, en segunda instancia, en el Tribunal Superior de Justicia, entró directamente a que el juicio de primera instancia contenía irregularidades procedimentales muy graves que impedían el derecho de defensa. Entre otras, a título de botón de muestra, que no se habían practicado determinadas pruebas y que no se había valorado la prueba geoespacial. O sea, que había muchos informes a los cuales no se había prestado ni atención. Entonces, esto dio lugar a que esta nueva resolución partió de los siguientes puntos. Primero, de admitir las pruebas geoespaciales, cosa que ya digo es algo muy poco frecuente en segunda instancia. Segundo, nos planteó la estimación de la reclamación por la causa del daño. Es decir, la causa del daño. Lo que intentaba explicar en teórico al principio es qué causó el daño. El daño lo causó no la fuerza mayor, sino, por resumir muchísimo, porque esa sí que fue una sentencia muy extensa, de casi 50 páginas, por la falta de canalización. Es decir, lo que teníamos todos como, bueno, todos los técnicos y los juristas en la cabeza, es decir, no se había hecho el saneamiento colindante, por lo tanto, daba igual que hubiera llovido poco, o sea, por poco que hubiera llovido sin saneamiento, se nos inunda. Y por último, condenó a la administración local a indemnizar a los propietarios por los daños y perjuicios sufridos. Y aclaro que daños y perjuicios no es sinónimo. Cuando como eran tantos vecinos, era imposible reunirlos en una sala, pues solíamos acercarnos nosotros a tener las reuniones con ellos en la sala comunitaria de la urbanización. Y 7 años después, cuando fuimos a notificar la sentencia, nos abrió la puerta un chaval y su madre me dijo, ¿no lo conoces? Y yo reconocí, pues no lo conozco, porque habíamos ido ya muy poco y había pasado tiempo. Y dice, es el niño de los 2 años. Me dijo, es fulanito, no voy a decir el nombre, pero es, imaginaros, pues es fulanito, el que tenía 2 días cuando se produjo todo esto. Entonces, el sentimiento de reparación de justicia es tan importante como la otra cuestión que al ser humano le genera impotencia, como es la enfermedad que no tiene curación, ¿no? Entonces, ante un caso como este de complejo, el que se indemnizara a los propietarios por los daños producidos era, no digo lo mínimo, pero ya era un gran logro, ¿no? Y más después de una sentencia de primera instancia que nos había decapitado la línea de defensa, ¿no? Pero que me gustaría reconocer que gracias al trabajo, por ejemplo, en este caso, de los técnicos, ingenieros, arquitectos, se logró una importantísima cuantificación y, por tanto, pago de daños por continente. También se logró una reparación de los daños morales por el
por la afectación por estrés postraumático crónico con diagnóstico de pánico al agua corriente, que esto me gustaría no decirlo así sin más, o sea, pánico al agua corriente, es decir, personas que no podían beber agua de primeras, personas que no podían ducharse, personas que tenían verdadero y documentado pánico al agua, que bueno, no es una exageración, y hasta que uno no lo sufre y hasta que uno no lo documenta con unos test de más de 500 preguntas, pues parece broma, pero esto era muy relevante. Y que se reconociera el daño moral a menores no conscientes, porque claro, la madre de ese bebé terminó con un problema muy grave por estrés postraumático crónico, en el convencimiento, y esto pasa en el cerebro humano, que había matado a su bebé, de abrazarlo para protegerlo. Estas situaciones, que son tremendas, pueden poner en segundo lugar la parte técnica, pero luego lo que se indemniza es lo técnico, porque estas cuestiones se pagan, se indemnizan como ponderaciones sobre los previos informes técnicos. Entonces, esto nos lleva, después de este puzzle de circunstancias, a algunas conclusiones principales que también me gustaría enfocar hacia aspectos de coordinación, catastro y registro, y la figura de la abogacía en coordinación con los técnicos, ¿no? Bueno, en primer lugar, la importancia práctica de datos y servicios geoespaciales, que creo que ha quedado aquí sobradamente acreditado, pero también en relación con las implicaciones legales que tiene, como medio de prueba principalmente y como fuente de acreditación. También por la aplicación general a expedientes judiciales en este tipo de situaciones. Hoy día pues lo estamos viendo con el seguimiento continuado y monitorizado mediante imágenes, en este caso de dron o de satélite, de la catástrofe del volcán de La Palma, pero también a través de aplicaciones a expedientes extrajudiciales, que, como lo he mencionado menos, puede tener un valor importante dedicar unas conclusiones a esta coordinación catastro-registro. Y por último, respecto de este caso, también me gustaría fijar que esta reclamación, que se denominan de responsabilidad patrimonial, pero que podría ser de cualquier otro tipo, no solo en el ámbito civil, sino incluso en el ámbito penal, por ejemplo, cuando hay un pirómano que incendia un monte, o cuando hay vertidos de residuos tóxicos, etcétera. Pues bueno, estas reclamaciones sobre todo se acreditan con fundamento en pruebas y documentación. Si además es geoespacial, pues más claro puede quedar. Por otro lado, cuando digo geoespacial digo técnica, ¿no? Por otro lado, la necesidad del cumplimiento de la normativa cartográfica y geoespacial es importante. No podemos utilizar cualquier croquis como documento probatorio, y tiene en cambio, tiene un enorme valor pues toda la información urbanística, catastral, registral, como de hecho también el volcán de La Palma está poniendo de relieve a la hora de facilitar documentación a través del registro, del catastro, etc. Y luego me gustaría también resaltar que la responsabilidad por acción casi todos lo tenemos claro, ¿no? Pero la responsabilidad por omisión, por aquello que debo hacer y no hago, más cuando soy el único competente municipal, autonómico, estatal para hacerlo, es muy relevante. Y por eso, a veces, en este aspecto, se habla del Open Data geográfico, como todo ese conjunto de información que está disponible en las redes y que se puede acceder. Pero ojo, porque los mapas que valen son los oficiales. Me contaba en el tribunal de mi tesis, intervino el subdirector nacional de cartografía, que contaba en la sesión pública cómo un informe del accidente de unos paracaidistas se documentó con información oficial, porque aquellos paracaidistas fallecieron en la orden de salto contra una ladera de una montaña por un error cartográfico en un mapa. O sea, si hubieran saltado en el sitio correcto, cuando reciben la orden de salto, sitio correcto según el mapa, no habrían fallecido. Digo, para que veamos que las consecuencias son muy distintas, y por lo tanto no podemos utilizar frente a la cartografía oficial
los denominados mashups, no quiero decir ningún nombre de ninguna empresa, pero que no tengan la garantía de ser geoinformación oficial válida. Por eso considero que este enfoque realmente geoespacial, no solo literariamente geoespacial, es relevante porque nos permite trabajar con datos y servicios geoespaciales, véase el caso de las instituciones catastral y registral, pero también tomar decisiones humanas y gestionar realidades sociales y económicas desde esta perspectiva. Los romanos decían ubi societas ibi ius, allí donde hay sociedad y derecho, pero yo he formulado también en el año 2012, pero luego también en mi tesis doctoral, que allí donde hay espacio hay derecho y que por tanto ese espacio se rige por normativas técnicas. Más aún, toda la información puede que esté conectada a una localización geográfica y basta ver pues, los servicios basados en la localización con estas tecnologías emergentes que menciono, desde Smart Cities hasta vehículos autónomos, o la regulación catastral y registral, que hoy día se basa en la ubicación y no en una descripción meramente literaria, y tiene la ubicación como su objeto principal. En este sentido, no cabe duda de que la aproximación colaborativa a la realidad geoespacial es la que podemos hacer los técnicos y los juristas acompañados por los técnicos. Por tanto, para vuestra información, vinculado a este caso, destaco la función de la abogacía, pero también en el ámbito de la geoinformación, que será un punto de encuentro habitual donde podemos terminar dando un salto importante. Entonces, la función de interés público de la abogacía es incuestionable porque por estatuto de nuestra profesión nos debemos a la defensa de derechos e intereses legítimos de los ciudadanos. También, por ejemplo, en el ámbito de la efectiva coordinación catastro-registro. Esto supone unas garantías a los ciudadanos de información previa, de oportuno asesoramiento y también de necesaria igualdad de partes en el proceso y fuera de él, de tal manera que la fiabilidad y el rigor jurídico se incrementa gracias a la geoinformación en un contexto colaborativo entre vosotros y nosotros, entre agentes técnicos y operadores jurídicos. Y esto no es solo una opinión, esto no es poesía solamente, sino que ya hoy en la redacción de la ley que os citaba, la ley 13/2015, en un artículo fácil de recordar, que es el de la matrícula de honor de la ley hipotecaria, el artículo 10, dice que la base de representación gráfica de las fincas registrales será, esto es imperativo legal, será la cartografía catastral que estará a disposición de los registradores de la propiedad. Y hay que decir que y de la ciudadanía, aunque el artículo no lo dice porque se está dirigiendo específicamente a los registradores. Por tanto, es necesaria la interoperabilidad jurídica de la geoinformación, que tiene un enorme interés práctico, como este caso que he ilustrado puede reflejar, tanto para la seguridad jurídica de la propiedad inmobiliaria como para la reducción de costes económicos directos o indirectos derivados pues, de situaciones de dependencia, de reclamaciones, etc. Y finalmente, permitiría este uso de la geoinformación la simplificación de la tramitación administrativa. Pongo como ejemplo más elocuente catastro-registro, pero también en general, como puede ser el caso que os he compartido. Por lo tanto, dicho esto, quedo a vuestra entera disposición, encantado de recibir vuestras preguntas y de atender lo que estiméis más relevante, porque hasta ahora no he podido visualizarlo. Muchísimas gracias y quedo a vuestra disposición. Muchas gracias, Efrén. La verdad que ha sido un placer escucharte y ver un caso real y cómo los datos y servicios geoespaciales pues tienen implicaciones legales como medio de prueba, ¿no? y medio de acreditación. Y todo ello también resaltando la importancia que juegan los técnicos precisamente a la hora de elaborar esos dictámenes a petición de vuestra petición de los abogados. Han llegado varias preguntas, lo vuelvo a recordar a la gente cómo pueden hacerlas. Tenéis ahí un botón de preguntas y respuestas donde os podéis ahí dirigir, o también podéis levantar la mano y intervenir de viva voz si así lo deseáis. Paso a
a leerte aquí las preguntas que nos han llegado. La primera de ellas, que nos llegó al principio de tu charla, de Felipe Cifuentes Moreno, nos dice que el artículo 2 del Real Decreto Ley 1/2001 de la Ley de Agua define la mayor parte de los cauces como dominio público hidráulico. Y según acaba de afirmar, ¿cómo es posible desde el punto de vista legal construir en un cauce en dominio público hidráulico? Sí, muy buena pregunta, Felipe. A ver, aclaro, claro, primero, tienes razón. O sea, cuando es dominio público, nadie puede construir en dominio público porque reúne siempre 3 características que son inalienable, imprescriptible e intransferible. Entonces, inalienable, imprescriptible y se me ha ido la tercera. Bueno, pero, ¿qué ocurre? Que cuando se sectoriza un ámbito urbanístico, a partir de ahí se produce un efecto que se llama de equidistribución de beneficios y cargas, que significa la transformación de lo que entonces era un rústico, luego la ley lo llama rural, para hablar de... O sea, la anterior ley del suelo hablaba de zona rústica, urbanizable, urbana. Por temas de expropiación, con una ley del presidente Zapatero se habló de rural y urbano. Por lo tanto, ese rural, antes de pasar a urbanizable o urbano, se sectoriza y se clasifica de suelo urbanizable. Entonces, desde el momento en el que hay un plano que plasma un sector y dice esto tiene aprobaciones administrativas, que ese suelo es urbanizable, a partir de ahí a lo mejor ya deja de ser dominio público y aunque estuviera sobre una huerta, vamos a decirlo así crudamente, pues esa huerta deja de ser huerta y se convierte en solar. Ese cauce de río deja de ser cauce y se canaliza o se convierte en una zona que va a ser nueva y distinta. O sea, basta ver los desarrollos urbanísticos en cualquier ciudad. Por lo tanto, tienes razón en que ¿cómo es posible construir en un cauce? Primero, porque una vez que se ha clasificado el suelo de urbanizable ya ha podido dejar de ser cauce, como era este caso, es decir, porque era un cauce intermitente y se ha plasmado así. Por lo tanto, jurídicamente tenemos que decir, no se está construyendo sobre dominio público hidráulico, se está construyendo sobre un sector urbanístico que ha sido clasificado como urbanizable. Y eso requiere que el ayuntamiento hubiera tomado unas medidas correlativas. O sea, pues el Manzanares o el Ebro, pues no lo podemos sepultar, pues a lo mejor lo soterramos. O sea, hay unas medidas que hay que tomar o lo canalizamos. El ejemplo de Valencia con el Turia, ¿no? Pues se reformula el cauce, por lo tanto, lo que era cauce a lo mejor incluso se mantiene sin construir, pero solo define un plano urbanístico que dice dónde podemos hacer construcción o no. Y si el plan urbanístico llega a la conclusión de que sí se puede hacer, ya obvia que sea dominio público, pasa a ser zona urbanizable y hay que tomar unas medidas, que en este caso, por ejemplo, es un ejemplo de que no se tomaron. Bueno, a la vez que estabas contestando, Felipe nos dice, gracias, Efren, dice, no sabía que esos inmuebles estaban dentro de un POM. Yo lo del POM un ya plan de ordenación municipal, plan de ordenación municipal. Sí, no, por eso esos matices, lo que os decía antes, que no consideremos el cauce de un río solo como agua que corre, sino que, en fin, jurídicamente hay unas variantes. Muy bien, pues te paso a leer la siguiente de las preguntas de Manuela Salvador, que nos dice, entiendo que en el caso real que nos ha trasladado, participaron varios profesionales con el fin de que determinados hechos fueran discutidos en el proceso mediante informes o dictámenes periciales y se tuvieron que defender dichos informes todos esos profesionales ante un tribunal. Dice, no es fácil para un técnico desenvolverse adecuadamente en una situación de ese tipo y eso no nos lo enseñan en nuestros estudios. Muchas gracias por su presentación. Gracias Manuela por tu pregunta y por tus palabras. Efectivamente, los técnicos tuvieron que pasar por la sala del tribunal, no queda otra. Es verdad, a mí tampoco, por eso lo he dicho, en la carrera este caso no me lo enseñaron, pero es la profesión y diría la ilusión y la pasión por hacer las cosas bien y por defender los intereses en los que uno cree, lo que nos lleva a defender con pasión y con profesionalidad
estas cuestiones. Por lo tanto, esos peritos tuvieron que defenderlo, pero tuvimos una consideración para con ellos, que esas reuniones periódicas que teníamos de entérate de qué va a hablar el resto, que les parecían un rollo al principio, luego al final nos reconocieron que esa fue un poco la tabla de salvación para tener dos cosas claras. Primero, todo lo que había pasado y hacerse cargo de lo personal y de lo técnico. Y también entender mejor lo que realmente había pasado. Porque, por ejemplo, puede parecer que un ingeniero no pinta nada en una reunión con un médico forense, a menos que el médico forense, respetando la confidencialidad, ayude, fruto de sus entrevistas, a compartir, insisto, respetando la confidencialidad, sin decir nada que no tenga que decir, oye, todos tienen, se confirma el efecto ola, que los que veían por la ventana veían que se les iba a venir la ladera encima. Algunos pensaban en forma de tierra. Claro, que un médico te diga esto, fíjate el valor que da al resto, ¿no? Al final lo resumo en trabajo colaborativo. Acabo el ejemplo. Los médicos nos decían, ellos lo que pensaban es que se les venía la ladera encima como tierra. Luego se vino en forma de agua, pero se vino. Luego la percepción de riesgo era patente de todos y desde el principio. Lo cual, a esos elementos de fuerza mayor, de previsibilidad, el subjetivo era previsible que algo iba a pasar. El objetivo de inevitable no pasó. Por lo tanto, aunque no nos lo enseñen en la carrera, ánimo a estudiar mucho y que contamos con vosotros y todos aprendemos porque no hay dos casos iguales. O sea que también paciencia porque esto se resuelve también con un poquito de esfuerzo. Muy bien. También Manuela nos pregunta, dice, si no me equivoco, la ley de enjuiciamiento civil dice, señala que los peritos deben tener una titulación oficial acorde a la materia objeto del informe. Dice, ¿alguna vez y lo pone entre comillas, ha tumbado un informe por este motivo? Dice, en alguna ocasión he visto como ingenieros agrícolas han valorado daños por incendios forestales que dejaban mucho que desear. Sí, sí. A ver, más que tumbar yo, como de momento, por mi experiencia profesional he estado más en reclamar que en ser reclamado. Pero en los dos en los que he sido reclamado, o sea, que he tenido que ocupar la posición de demandado, no de demandante, nos ha ocurrido, y lo pongo respetando la confidencialidad, nos han ocurrido dos cosas concretas y por tanto las hemos tumbado, ¿no? O sea, en el primero fue un ingeniero agrícola que presentaba ese mapa, además era un mapa CAMSA, un mapa de carreteras, para dibujar con rotulador, fijaros la precisión que puede tener un rotulador sobre un mapa que ya puede estar con una escala y con una limitada precisión, pues que nos trazara con un rotulador una línea de servidumbre. O sea, no hizo falta ni tumbarlo. O sea, es que aprovechamos que lo presentó así para hacer leña del árbol caído, literalmente. Lo digo también por avisar, o sea, que uno también se retrata con lo que hace, no solo con lo que dice. Y el segundo caso, que sí que va más en la línea de tumbar, ha sido en una reclamación del INDES. Era un tema más topográfico que forestal, pero os puede ayudar a entenderlo. Imaginaros, así de simple conceptualmente, pero así de liado como llegar a tribunales. O sea, que, si me permites, Manuela, que tú eres propietaria de la parcela A y de la parcela B. Y yo soy propietario de la C. Y yo te reclamo a ti que soy propietario de la C y de la B. Y después, ¿cómo es esto? Entonces, este demandante, y me temo que sus abogados, que creo que no sé si han llegado a ver un mapa, pero sí que presentaron la certificación catastral, conceptualmente el problema es que A no linda con C, por más que se empeñen en obviar la parcela B que está en medio. Entonces, su demanda, o sea, es que nos han demandado con esa premisa, nos han demandado confundiendo el linde de la parcela B con C como si C lindara con A, obviando una parcela catastral de 1000 metros cuadrados en medio de A y de B. Entonces, ahí no, incluso nos han demandado sin aportar prueba judicial ni prueba técnica ni nada que se le pareciera. Entonces ahí, más que tumbar,
lo que hemos, y de hecho hemos ganado ya, han dictado sentencia, estamos esperando segunda instancia, pero la propia juez dijo que no se podía acreditar, va un poco al revés, o sea, que uno no es que a uno lo tumben, es que uno se tumba solo, ¿no? O sea, por eso no es que lo haya tumbado, sino que cayó por sí solo, que no puede demandar sin aportar claridad en su prueba. Y luego decía la sentencia otra cosa muy interesante, que es que como había presentado la certificación catastral con un mapa, no podía contradecir su propio mapa. ¿Me explico? O sea, que esto es importante y efectivamente se tumban cuando, por ejemplo, también no hay una colegiación clara respecto de qué... Yo ahora, por ejemplo, tengo la gran duda, o sea, ¿quién es el competente para medir? ¿Es solo los topógrafos? ¿Son más? O, por ejemplo, yo desconocía hasta que hablé con Raúl que vosotros sois competentes también en temas, digamos, de cauces. Lo Hidrológicos, ¿no? Hidrológico, lo desconocía. A veces tengo también pues, la visión, pues un forestal, incendios. Pues una visión, por mi parte, limitada, que por eso quiero enriquecerme con lo que también vosotros nos podéis aportar, ¿no? Muy bien. Mira, iba a apuntar una cosa que ya lo está apuntando también Felipe. Dice gracias, Efred, dice también por dejar claro que la calidad de los trabajos es fundamental. Lo hemos estado hablando antes del comienzo de este café forestal, la importancia que tiene que un perito sea solvente, que haga sus trabajos con calidad. Eso de utilizar un mapa CAMSA y un rotulador, desde luego, por nuestro colegio, si pasa para avisarse, no va adelante. Y bueno, que es muy Incluso importante, ¿eh? planteas una cosa muy interesante, Raúl, y ya que estamos aquí sobre todo entre técnicos forestales, que hay un problema también con el visado. Por ejemplo, para estos casos no es obligatorio el visado. Ujú. Entonces, ese control que había antes, vale, supone un dinero, pero era una garantía, pues ahora cualquiera puede presentar lo que estime competente. Unido a lo que decía Manuela, es necesario que con la ley de enjuiciamiento civil se aclare que uno es colegiado y que por lo menos tiene esa competencia profesional para decir lo que va a decir, porque es que si no, insisto, cuando uno está en la sala va viendo cómo el otro se cae por sí solo, ¿no? Y a veces lo único que tenemos que hacer es solo un empujoncito diciendo, es que este señor ni está colegiado o está colegiado como profesión A, pero es que esto es un tema de profesión Z, ¿vale? Entonces, ahí a veces, con la tensión que se acumula en un tribunal por ambas partes, por los que somos abogados, pero también por los que venís como peritos, pues es clave tener calidad. Y es que si no, esto va unido a la pregunta también de qué criterios usábamos para selección, que si no, no podemos contar con profesionales que no nos den una sobrada acreditación de su experiencia. He dicho dos cosas, sobrada y acreditación. O sea que, y colegiación por delante. Muy bien, de paso has contestado la pregunta que nos hacía también Silvia Martínez, que preguntaba precisamente por esos criterios que utilizan concretamente en tu bufete para la selección de estos peritos, pero bueno, Sí, ya has aquí contestado sí, sobradamente. completo, Silvia. No tenemos tampoco un criterio porque luego los casos y los problemas llegan con un mail, una llamada en el fragor del momento. Entonces, ¿cuál es la manera que utilizo? O sea, más que un criterio, que es el de profesionalidad, por decir uno, profesionalidad, calidad, es el que precisamente aquí estamos tratando. O sea, que nosotros también, como Raúl conoce, pues acudimos normalmente al colegio para decir, oye, ¿qué profesional sabe de esto? Por lo tanto, vuestro compartir experiencia o que incluso también lo estamos trabajando con diferentes ingenierías, acuden a nosotros cuando detectan que el asunto no es solo técnico, cosa que, como me pasa a mí, no todo tema, como habéis comprobado, es solo jurídico, sino que es eminentemente técnico. Entonces, el tener el contacto a priori de consultarlo con los técnicos, pues nos ha salvado muchos asuntos. Por ejemplo, pues yo llamo a Raúl al colegio para preguntarle, oye, necesito un determinado profesional para hacer este tipo de trabajo. Pues esta persona, pues ya he terminado el trabajo y exitosamente. O vosotros, cuando detectáis que hay un problema, pues no hay inconveniente en que nos llaméis y que nos digáis, oye, ¿cómo podéis contactarme por correo electrónico? Lo tenía en pantalla, luego lo pongo, lo pongo aquí debajo por si os ayuda a copiarlo. Que nos digáis, oye, pues, oye, tenemos esta consulta, ¿qué piensas? O sea, esas valoraciones preliminares no generan un coste
y centramos el caso, ¿no? Lo que es una tragedia es cobrar un dinero a una persona y luego que pierda el asunto, ¿no? O sea, eso no tiene ningún sentido. O sea, que en efrendiaz@mascalvet, pues también si queréis podéis consultarme, como yo espero acudir a Raúl y al colegio para contar con vosotros. Pues muy bien, Efren, no tenemos más preguntas. Creo que ha sido, la verdad, un café forestal muy instructivo para todos nosotros y en particular para mí también, porque creo que he aprendido muchas cosas que trasladaremos a nuestros compañeros. Y nada, felicitarte por la presentación que nos has hecho. Y a nuestros compañeros que están aquí, darles las gracias también por haber asistido al café. Por nuestra parte, nada más. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Muchas Un abrazo. gracias. Hasta pronto.